Disfruta del polo de la empresa y la tarjeta de regalo para el asador, dijo, con un aire petulante y arrogante, como si su fondo fiduciario le diera el derecho de humillar a la gente. Fue entonces cuando supe qué estaba sucediendo. Santiago Garza, el experimento en nepotismo de 28 años del director ejecutivo, me estaba despidiendo frente a la mayor parte de nuestra empresa de 53 personas. Sin advertencia, sin documentación, sin un «hablemos en privado», solo una actuación durante nuestra reunión trimestral de toda la empresa, justo entre las actualizaciones sobre el nuevo software de logística y las proyecciones del cuarto trimestre. Soy Miguel Contreras, 48 años, y llevaba 6 años dirigiendo las operaciones en Logística Cumbre. Antes de eso, 16 años en logística y gestión de la cadena de suministro en la Armada de México. Había visto mi buena dosis de oficiales incompetentes, pero este chico se llevaba la palma. Me quedé allí, con las manos a los costados, viéndolo leer un guión que definitivamente otra persona había escrito. Miguel ha sido un valioso miembro del equipo, dijo, como si no estuviera a punto de destruir mi medio de vida con una sonrisa. Pero debido a la desalineación operativa y nuestro cambio hacia prioridades de transformación digital, hemos decidido tomar caminos separados. Metió la mano en una de esas cajas de regalo corporativas y sacó un polo. Mi nombre estaba escrito en la etiqueta con un marcador permanente, como si yo fuera un objeto perdido. Dentro había una tarjeta de regalo de 800 pesos para una cadena de restaurantes de Cortes. Añadió como si se le hubiera olvidado, y desafortunadamente, tu bonificación del cuarto trimestre no cumplió con nuestras métricas de rendimiento actualizadas, por lo que no será otorgada. Métricas de rendimiento actualizadas. Chico, yo escribí la mitad de los procedimientos operativos con los que funciona este lugar. Sentí que la mayor parte de la sala se giraba a cámara lenta. Los de ventas revisando sus teléfonos. El equipo de contabilidad fingiendo revisar unos impresos. La única persona que no se inmutó fue nuestro director financiero, cuya expresión decía, no me metas en este circo. Así que sonreí. Esa misma sonrisa tranquila y profesional que proviene de 22 años de lidiar con situaciones difíciles. Tomé la camisa como si fuera perfectamente normal. Gracias por la oportunidad, dije. Mi voz era firme, incluso amigable. No porque no estuviera furioso, sino porque la furia es para aficionados, y yo soy un profesional. Esto es lo que nadie notó, recursos humanos no me hizo firmar nada. Ni documentación de salida. Ni formularios de acuse de recibo. Solo un correo electrónico alegre diciendo que mi acceso sería desactivado a las 5 de la tarde, y buena suerte con futuros proyectos. Eso es porque alguien en esa sala sabía que esto no era limpio. Santiago me tenía en el punto de mira desde que se deslizó en su puesto de vicepresidente de transformación digital, lo que básicamente significaba que asistía a conferencias y hablaba de soluciones de cadena de bloques para la optimización de la cadena de suministro. No le gustaba que yo tuviera influencia. Odiaba que yo tuviera conocimiento institucional. Y despreciaba que la gente confiara en mi juicio por encima de sus presentaciones llenas de palabras de moda. Cuando cuestioné su contrato de consultoría de inteligencia artificial de 1.500.000 pesos con una firma que resultó ser 3 tipos en un espacio de iOS Offices, Recursos Humanos me dijo que me centrara en la colaboración positiva. Cuando señalé que su revolucionario sistema de seguimiento de inventario estaba causando más retrasos que nuestro método antiguo, me dijeron que tenía una mentalidad de legado. Y ahora aquí estábamos. Pasé de largo por las oficinas de cristal donde los ejecutivos fingían no mirar. Pasé por la sala de descanso donde alguien estaba cortando un pastel por otro trimestre exitoso. Pasé por la recepción donde la gerente de la oficina me dio un asentimiento comprensivo. Afuera, el sol de Monterrey hacía lo suyo, caliente, brillante, indiferente. Me senté en mi camioneta y me quedé mirando ese polo. Luego lo arrojé al asiento trasero y saqué mi computadora portátil personal. La que nunca conecté al wifi de la empresa. La que tenía un archivo muy específico guardado en una carpeta cifrada muy específica. El archivo se titulaba cláusula-14, C-activación, PDF, porque puede que Santiago me hubiera despedido, pero yo era quien tenía el interruptor de apagado de toda su operación, y él no tenía ni idea de lo que acababa de hacer. Permítanme retroceder a 3 semanas antes de que todo estallara por el polo. Estaba sentado frente a mi abogada en un restaurante tranquilo del centro. Patricia Valdés,
45 años, aguda como una navaja y el doble de cortante cuando era necesario. Se inclinó sobre la pantalla de mi computadora portátil y silbó en voz baja. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Miguel? Bebí un sorbo de mi café y asentí. Me han estado tratando como a un empleado, pero he estado operando como un contratista. Es hora de que consiga un seguro. El seguro en cuestión era una cláusula de licencia enterrada tan profundamente en nuestro acuerdo de consolidación de proveedores que bien podría haber estado en el programa de protección de testigos. Verán, mientras todos estaban centrados en las llamativas presentaciones de Santiago sobre una revolución logística impulsada por inteligencia artificial, yo había pasado 8 meses reconstruyendo toda nuestra columna vertebral operativa. El problema era que esa columna vertebral no era propiedad de la empresa. Habíamos estado improvisando con soluciones de terceros, parchándolas como cinta adhesiva digital en una tubería con fugas. Así que construí un nuevo sistema. Limpio, eficiente, escalable. Y lo hice a través de mi propia sociedad de responsabilidad limitada, Contreras Soluciones de Sistemas, que había estado en nuestra lista de proveedores durante 3 años, bajo el epígrafe, Consultoría Operativa e Integración de Sistemas. Nadie cuestionó cuando la estructura de las facturas cambió ligeramente. Nadie parpadeó cuando presenté declaraciones de trabajo que dirigían los derechos de licencia a mi sociedad de responsabilidad limitada, no a la empresa. Y nadie, especialmente Santiago, leyó la letra pequeña sobre la revocación de la licencia en caso de despido improcedente de personal clave. Pasó por el departamento legal como un acuerdo de proveedor rutinario. Sellado sin más, archivado, olvidado. La cláusula era hermosa en su simplicidad: si la empresa me despedía sin causa documentada y un proceso de revisión formal, la licencia perpetua se revocaría automáticamente. Sin demandas, sin arbitraje, simplemente se apagarían las luces. Ahora, ¿fue calculado? Absolutamente. ¿Era legal? Por supuesto que sí. ¿Era visible para alguien que no leyera con una lupa? Ni de lejos. Santiago nunca sospechó nada. Estaba demasiado ocupado optimizando sinergias e irrumpiendo en paradigmas tradicionales. El día que finalicé ese contrato, él estaba publicando artículos en LinkedIn sobre por qué la experiencia está sobrevalorada en la nueva economía. Mientras tanto, yo estaba comprando un seguro digital que podría hacer colapsar todo su falso imperio. Primero probé la cláusula en un entorno de pruebas. La hice revisar por un abogado externo. Ni una sola señal de alarma. Todo cuadraba perfectamente. Incluso nuestro equipo de cumplimiento la registró en el sistema de gestión de proveedores como si fuera un acuerdo de servicio más. Esa es la cuestión de ser callado y metódico. La gente asume que eres inofensivo. Olvidan que la gente callada construye los cimientos sobre los que ellos están de pie. Después de que se firmó ese contrato, imprimí una copia. La guardé en una caja fuerte ignífuga en casa, junto a mis papeles de licenciamiento y el título de mi camioneta. La versión digital estaba cifrada con AES 256 y respaldada en 2 unidades seguras separadas. No quería usarla. Quiero dejar eso claro. Me gustaba mi trabajo. No me encantaba la política ni el nepotismo, pero respetaba el trabajo, los sistemas, la gente que dependía de que las cosas funcionaran sin problemas. Pero cada vez que Santiago sonreía con esas carillas y me llamaba Miguelón en las reuniones, como si yo fuera su mecánico de confianza del barrio, sentía que me picaba el dedo en el gatillo. Y cuando lo pillé redirigiendo el presupuesto operativo a sus proyectos de inteligencia artificial favoritos sin aprobación, supe que la cuenta atrás había comenzado. Lo que pasa con cláusulas como la 14C es que son bombas silenciosas. Nadie oye el tic-tac hasta que es demasiado tarde. ¿Y la parte hermosa? Esa cláusula no estaba oculta tras la jerga legal. Estaba ahí, en un lenguaje sencillo. Un párrafo titulado, Reversión de licencia por despido improcedente. Podría haberse llamado, pulsa este botón si eres lo suficientemente estúpido como para despedirme sin causa. Así que cuando Recursos Humanos me entregó esa tarjeta de 800 pesos para un asador y un polo de la empresa, diciéndome, estamos pivotando hacia nuevos paradigmas operativos, no discutí. No protesté. Solo sonreí y pensé, activar cláusula. Santiago flotó hasta Logística Cumbre como si lo hubieran traído en helicóptero desde una conferencia de tecnología,
maletín de diseñador para la computadora portátil, palabras de moda de startups y la confianza de alguien que nunca había tenido una evaluación de desempeño en su vida. Sin experiencia en logística, sin antecedentes operativos, solo un comunicado de prensa anunciándolo como vicepresidente de transformación digital, un puesto con toda la autoridad y ninguna de la responsabilidad. Se apoderó del segundo piso con escritorios de pie y pósteres motivacionales sobre fracasar rápido, y moverse rápido y romper cosas. Luego apuntó a todo lo que yo había construido. Comenzó de forma sutil. Mis informes operativos mensuales desaparecían misteriosamente de las agendas de las reuniones. Las aprobaciones de presupuesto se desviaban a través de su comité de innovación, que de alguna manera incluía a su compañero de cuarto de la universidad como consultor de estrategia digital. Si planteaba preocupaciones operativas en las reuniones, él decía cosas como pensemos fuera del marco tradicional, o la perspectiva de Miguel representa el pensamiento delegado. Pensamiento delegado. Yo intentaba que los paquetes se movieran eficientemente mientras él facturaba 1 millón de pesos por un consultor para que nos dijera que necesitábamos más paneles de control. La vendetta era obvia para cualquiera que prestara atención. Mi competencia lo hacía parecer incompetente. Cada vez que señalaba tranquilamente los defectos en su última iniciativa, como el programa piloto de cadena de bloques de 500.000 pesos que no podía rastrear ni un solo paquete, él esbozaba esa sonrisa tensa y decía algo como, Miguel aporta una importante perspectiva institucional a las discusiones. Perspectiva institucional. Como si yo fuera una pieza de museo que todavía funcionaba. Así que empecé a documentarlo todo. Cada aprobación omitida, cada misteriosa tarifa de consultoría, cada reasignación de presupuesto que de alguna manera beneficiaba a sus proyectos de innovación. Creé carpetas, codificadas por colores, con marca de tiempo, respaldadas en unidades seguras bajo nombres de proyectos que parecían inocuos. Incluso grabé una videollamada donde sugirió que podríamos eliminar a la mayor parte del personal de almacén implementando soluciones de cumplimiento autónomas, traducción, robots que aún no existían. No escalé la situación. Todavía no. Cuando Recursos Humanos sugirió mediación para alinear los estilos de comunicación, simplemente sonreí y dije que estaba perfectamente alineado con los estándares profesionales y la eficiencia operativa. Santiago no quería alineación. Quería eliminación. Y podía verlo suceder en tiempo real, la forma en que reescribía lentamente mis contribuciones con su lenguaje de marketing. En los boletines de la empresa, hablaba de revolucionar nuestra infraestructura logística, como si él fuera quien hubiera negociado nuestros contratos con los transportistas y optimizado nuestras operaciones de almacén. Una tarde, pasó por mi escritorio con el teléfono en la mano y dijo en voz alta, sí, Miguel es genial manteniendo los trenes en marcha, pero necesitamos ingenieros que puedan construir nuevas vías. Me quedé mirando mi monitor, sonriendo porque las vías que él quería construir se dirigían directamente a un precipicio, y yo tenía la escritura de todo el ferrocarril. Eran las 11:47 de la noche de un martes cuando encontré la prueba irrefutable. Había estado revisando las asignaciones presupuestarias del cuarto trimestre porque algo no cuadraba, como números que no sumaban cuando sabías lo que deberían ser. Estábamos por debajo del presupuesto en operaciones, pero de alguna manera nos faltaba dinero para las bonificaciones por rendimiento. Mucho dinero. Hice clic en los registros de desembolso brutos, los crucé con la nómina y luego con los informes de finalización de proyectos. Fue entonces cuando lo vi, una serie de transferencias etiquetadas como implementación de innovación digital, por un total de 300.000 pesos. Destinatario, Garza Consultoría de Innovación, SDRL. Parpadeé. Pensé que tal vez era algún proveedor legítimo que se me había pasado. Busqué el registro de proveedores. Nada en nuestro sistema. Nada en cuentas por pagar, excepto una línea de pedido con un código de proveedor inventado y una marca de tiempo 3 días antes de que nuestras notificaciones de bonificación se retrasaran, a la espera de una revisión del presupuesto. Indagué más a fondo. Santiago había desviado manualmente fondos del fondo de bonificaciones de los empleados a esta empresa fantasma y luego se los había transferido a sí mismo. Lo llamó una inversión de innovación acelerada. Una inversión en la que invirtió nuestro dinero en su propio bolsillo. Imprimí el informe. No lo envié por correo electrónico, no lo guardé en las unidades de la empresa, lo imprimí, lo sostuve en mis manos bajo la luz de mi cocina como la prueba de un crimen. ¿Qué lo era?
Lo metí en una carpeta marcada como documentación de proyecto y la puse en mi estantería junto a mis manuales de logística de la Armada. Dejé que se macerara, porque sabía que la espada estaba a punto de caer. Esto solo confirmaba que la hoja estaba afilada. A la mañana siguiente, me llamaron a una discusión informal con recursos humanos. La oficina de recursos humanos olía a ambientador de vainilla y a cobardía corporativa. Santiago ya estaba allí, bebiendo una de esas bebidas de café de diseño como si se la hubiera ganado. La gerente de recursos humanos, Jimena, parecía haber envejecido 5 años desde la última vez que la vi. Miguel, dijo, leyendo una declaración impresa, hemos identificado algunos desafíos con la alineación cultural y la resistencia a la evolución organizacional. La dirección ha decidido seguir una dirección operativa diferente. Santiago asintió solemnemente, como si estuviéramos discutiendo un diagnóstico terminal. Sé que esto es difícil, añadió con una simpatía fabricada, pero a veces el cambio es necesario para el crecimiento. Lo miré durante 10 segundos completos. Lo suficiente como para hacerlo moverse en su silla ergonómica. Luego me puse de pie. ¿Tengo que firmar algo? Jimena pareció entrar en pánico. Oh, te enviaremos la documentación de salida electrónicamente. ¿Nada inmediato? Perfecto. Así supe que se habían saltado por completo el proceso legal. Sin documentación, sin revisiones de desempeño, solo desafíos culturales, un comodín vago y cobarde que usas cuando tu verdadera razón no sobreviviría a un escrutinio. Salí más despacio esta vez. No por tristeza, sino por control. Como un profesional que abandona un lugar de trabajo después de completar la tarea. De vuelta en mi camioneta, abrí mi computadora portátil, me conecté al punto de acceso de mi teléfono. Subí 2 archivos a servidores seguros. Primero, la documentación del robo de las bonificaciones, enviada directamente a Patricia Valdés con el asunto, el plan de jubilación de Santiago. Segundo, el aviso de activación de la cláusula 14C, subido a un repositorio con marca de tiempo y metadatos de propiedad intelectual ya autenticados. No se necesitaron discursos dramáticos. Ni correos electrónicos furiosos. Solo documentación fría y un reloj muy ruidoso que comenzaba a hacer tic-tac. Desaparecer de una empresa no es como hacerle el vacío a alguien después de una mala cita. Es más quirúrgico, más definitivo. Eliminas tus huellas dactilares y dejas que su desastre se enfoque. No actualicé LinkedIn con una publicación falsamente optimista de hacia nuevas aventuras, con una selfie en una cafetería. Ni correos electrónicos de despedida, ni publicaciones crípticas en redes sociales. Simplemente desaparecí. Y nada desconcierta más a un lugar de trabajo disfuncional que el silencio profesional. Los ingenieros a los que había formado siguieron trabajando. Los supervisores de almacén a los que había capacitado mantuvieron sus operaciones en marcha. Pero el sistema subyacente, la columna vertebral digital que hacía todo posible, eso me pertenecía. Y Santiago estaba a punto de descubrir lo que sucede cuando despides al arquitecto pero intentas seguir usando sus planos. Tras bastidores, Capital Vértice comenzó su debida diligencia para la ronda de financiación de Serie B. 1.000 millones de pesos sobre la mesa. De repente, cada proceso, cada sistema, cada acuerdo de proveedor que yo había tocado estaba bajo los microscopios de los inversores. Excepto que ahora no estaba yo para explicar por qué el proveedor 7B tenía requisitos de manejo específicos, o por qué la rotación de inventario tenía que seguir la secuencia que yo había programado, o por qué existían los protocolos de manejo de excepciones en primer lugar. Observé desde la distancia, con el café caliente y la conciencia tranquila. La primera señal de problemas llegó en 48 horas, el equipo de finanzas envió proyecciones de ingresos con un error de 16 millones de pesos. Lo atribuyeron a retrasos en la integración del sistema, pero la verdad era más simple, nunca aprendieron los procesos de verificación que yo había construido porque Santiago los había descartado como gastos generales de legado. Luego vino el colapso operativo. 3 centros de cumplimiento se desconectaron en una semana. El equipo de consultoría de inteligencia artificial de Santiago no pudo solucionarlo porque la arquitectura del sistema usaba mis patrones de diseño, no sus marcos teóricos. Lo había documentado todo a fondo, pero en los repositorios de mi sociedad de responsabilidad limitada, no en los de la empresa. La cláusula 14C se aseguró de eso.
Santiago entró en modo de control de daños. En el vídeo semanal de liderazgo, lo llamó Dolores de crecimiento en nuestro viaje de transformación digital, y dijo que el equipo estaba abrazando la agilidad operativa. Jerga corporativa para, no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, pero vamos a presentarlo como innovación. Mientras tanto, las métricas de rendimiento caían en picado como un camión sobre hielo negro. Plazos de entrega incumplidos. Quejas de clientes disparadas. Los socios comenzaron a hacer preguntas directas sobre la estabilidad operativa. Santiago culpó a la resistencia al cambio y a las dependencias de sistemas de legado. Dijo esto mientras llevaba una camiseta que decía Disrupt Everything, lo que me hizo reír a carcajadas en mi cocina. Recursos Humanos intentó presentarlo como desafíos de modernización de la infraestructura, pero la infraestructura no era el problema. Yo era la infraestructura, y me habían despedido sin leer la garantía. Cada envío perdido era una grieta en sus cimientos. Cada pregunta de un inversor sobre la fiabilidad del sistema era un martillazo a su credibilidad. Y cada vez que Santiago abría la boca para explicar, metía más dinamita en la empresa de su padre. Los analistas de Capital Vértice no eran idiotas. Hacían preguntas específicas. Cuando las respuestas eran vagas o inconsistentes o pasaban por 3 personas diferentes sin una propiedad clara, comenzaron a señalar problemas. A señalarlos literalmente, con marcador amarillo en cada documento de proceso faltante, cada integración incompleta, cada contrato que hacía referencia a sistemas a los que la empresa ya no tenía acceso legal. Imagino que la sala de juntas se sentía como una olla a presión a punto de estallar. Mientras tanto, yo estaba reconstruyendo mi banco de trabajo en el garaje y aprendiendo a ahumar brisket correctamente. La calma era increíble, no tener que arreglar los errores de otras personas mientras cuestionaban mis métodos. Santiago nunca llamó directamente, pero noté una actividad extraña en mis perfiles profesionales. Alguien desde una dirección de propiedad intelectual de logística Cumbre había visto mi página de LinkedIn 14 veces en una semana. Mis antiguos repositorios de GitHub recibieron pings desde su red. El sitio web de mi sociedad de responsabilidad limitada recibió 8 visitas desde Monterrey en 3 días. Aún así, no dije nada. Ni pistas, ni advertencias, ni filtraciones. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es dejar que la gente incompetente hable lo suficiente como para ahorcarse sola. Y Santiago prácticamente estaba repartiendo la soga. Era jueves, exactamente una semana antes de la gran presentación de logística Cumbre a Capital Vértice, cuando mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Normalmente dejo que vayan al buzón de voz, pero algo en el momento me despertó la curiosidad. Hola, ¿es usted Miguel Contreras? La voz era tensa, profesional, nerviosa. Soy Bernardo Montes, abogado externo de Logística Cumbre. Me gustaría discutir algunos asuntos operativos urgentes. Nada oficial, solo una orientación informal. Dejé que el silencio se alargara hasta que empezó a respirar de forma extraña. Luego dije, aprecio la llamada, Bernardo, pero no estoy disponible para nada informal. ¿Él titubeó? Yo. Entiendo. Es solo que ciertos sistemas que usted gestionaba anteriormente tienen lagunas. Estamos en la preparación final de la presentación y... ¿Lagunas? Dije. Eso es interesante. No pregunté qué lagunas. Lo sabía. El sistema de enrutamiento automatizado que había construido a través de mi sociedad de responsabilidad limitada, no documentado en sus archivos. Los protocolos de integración que evitaban la corrupción de datos cuando nuestros servidores principales se caían cada 2 martes, también sin documentar, porque les había advertido sobre los procedimientos de transferencia de conocimiento hacía meses. No se puede gestionar el conocimiento institucional con esperanza y buenas intenciones. Bernardo me dio las gracias de todos modos y colgó. Esa noche, me serví un vaso de tequila añejo, del bueno que había estado guardando para ocasiones especiales, y saqué un sobremanila de mi archivador. Dentro, una hoja de papel con membrete, de alto gramaje, con el sello oficial de mi sociedad de responsabilidad limitada. Título: Notificación formal de activación de cláusula artículo 14 C. Cuerpo: debido a un despido improcedente sin causa documentada ni proceso de revisión formal, esta carta sirve como notificación oficial de que los derechos de licencia exclusivos de todos los sistemas, protocolos e integraciones han sido revocados según el artículo 14
C del acuerdo firmado entre Logística Cumbre y Contreras Soluciones de Sistemas, SDRL. La autorización de acceso queda terminada con efecto a la recepción de la marca de tiempo de esta notificación. La metí en un sobrecertificado dirigido a cada miembro de la junta directiva, incluido el director ejecutivo. No un correo electrónico, no una llamada telefónica, papel. Tangible, legal, innegable. Luego programé un mensajero para que la entregara en mano en la oficina de Logística Cumbre a primera hora de la mañana. No era un arma. Era un espejo. La sala de juntas era toda de cristal y arrogancia, en el piso 23 con vistas a las montañas. Una de esas mesas de conferencias que cuestan más que los coches de la mayoría de la gente. Era el gran día de Logística Cumbre, la presentación de la serie B a Capital Vértice. La presentación que se suponía que los transformaría de un actor regional a una potencia nacional. Santiago iba vestido para su coronación, traje de diseñador, Apple Watch, botella de agua con marcadores de tiempo como el sueño húmedo de algún coach de vida. Su PowerPoint tenía animaciones. Animaciones de verdad para la presentación de una empresa de logística. Gracias por acompañarnos, dijo, haciendo clic en su control remoto como si estuviera presentando una charla TED sobre cómo irrumpir en el pensamiento tradicional. En Logística Cumbre, no solo movemos paquetes, arquitectamos el futuro del cumplimiento. Esa frase hizo que Jaime Montemayor, el socio principal de Capital Vértice, levantara una ceja. Para los inversores, eso es básicamente una alarma de incendios. La presentación continuó. Diapositivas con proyecciones de crecimiento, gráficos circulares de penetración en el mercado, palabras de moda apiladas como un castillo de naipes. Automatización escalable, optimización impulsada por inteligencia artificial, transparencia habilitada por cadena de bloques. Ninguna mención de la realidad operativa. Ninguna mención de la estabilidad del sistema. Ninguna mención de la base digital que estaba a punto de desaparecer como el humo. Santiago hizo clic en una diapositiva titulada, El próximo capítulo. Nos hemos posicionado para triplicar los ingresos en 18 meses a través de alianzas estratégicas y el aprovechamiento de sistemas patentados. Fue entonces cuando Jaime abrió lentamente su carpeta de debida diligencia. Yo estaba allí, sentado en la esquina del fondo. Jaime había insistido en que asistiera para una revisión de continuidad técnica. La Junta de Logística Cumbre, demasiado alterada para pensar estratégicamente, había accedido. Santiago no supo que yo iba a venir hasta que entró en la sala y me vio sentado allí como el fantasma de Banquo. Pero siguió adelante, fingiendo que mi presencia no importaba, como si yo fuera solo otro mueble. Jaime hojeó los documentos página por página, se tomó su tiempo, no habló. Santiago se lanzó a un segmento sobre sinergia de equipo y tasas de retención, destacando convenientemente métricas de antes de su llegada. Ahora sonreía demasiado, su encanto ensayado comenzaba a resquebrajarse por los bordes. Fue entonces cuando su teléfono, boca abajo junto a su botella de agua motivacional, se iluminó como una máquina de pinball. 15 llamadas perdidas del departamento legal. 3 mensajes de voz. Insignias de notificación rojas del chat del grupo ejecutivo. Parpadeó, se detuvo a mitad de frase, tragó saliva. Su voz tembló ligeramente mientras continuaba, y creemos que nuestra cultura de innovación es nuestro foso competitivo. Jaime levantó una mano. Antes de continuar, ¿podemos aclarar algo? Santiago se quedó helado a mitad de diapositiva. Por supuesto. Jaime sacó un documento. Mi aviso de despido. Lo leyó en silencio mientras la sala contenía la respiración. Este memorando establece que Miguel Contreras fue despedido por desalineación operativa y resistencia a la transformación digital. Santiago asintió rápidamente. Correcto. Teníamos diferencias filosóficas sobre la dirección estratégica. Jaime no reaccionó. Este despido fue revisado por el asesor legal. La boca de Santiago se abrió y se cerró. Su padre, el director ejecutivo Carlos Garza, se movió incómodo pero no dijo nada. Jaime pasó a la página siguiente. Esta es una correspondencia de Contreras Soluciones de Sistemas, fechada ayer. Notificación del artículo 14c. Los nudillos de Santiago se pusieron blancos sobre el borde de la mesa.
Jaime continuó leyendo, esta cláusula revoca todas las licencias del sistema de backend con efecto inmediato tras el despido improcedente de personal clave. Cita la falta de causa formal, documentación o proceso de revisión. Silencio. El tipo de silencio que precede a las explosiones. Jaime no levantó la voz, no lo necesitaba. Se sentó allí como un cirujano dando un diagnóstico. Este despido fue aprobado por el departamento legal. Santiago finalmente encontró su voz. Recursos Humanos manejó el proceso. Fue un problema de encaje cultural. Jaime no lo miró. Pasó al siguiente documento y lo sostuvo con 2 dedos. Acuerdo de licencia firmado con el artículo 14C claramente marcado. El acceso exclusivo al sistema está supeditado al empleo continuado sin despido por causa justificada del personal clave designado. La revocación es inmediata en caso de incumplimiento. Colocó el documento sobre la mesa como prueba en un juicio por asesinato. Esta cláusula fue archivada, registrada y fechada antes de su infraestructura operativa actual. Lo que significa que cuando despidió al señor Contreras sin causa ni revisión legal, no solo despidió a su jefe de operaciones. Pausa. Dejó que calara. Terminó la licencia de sus sistemas centrales. Ya no son dueños de su plataforma logística. El asesor jurídico general se levantó tan rápido que su silla rodó hacia atrás y golpeó la ventana. ¿Cómo se firmó esto? Lo redacté yo mismo, dije tranquilamente desde la fila de atrás. Su departamento lo aprobó durante la consolidación de proveedores. Un acuerdo de servicio rutinario. Jaime miró alrededor de la mesa. Sin esta licencia, no tienen derecho legal a operar los sistemas que están demostrando. Lo que nos están mostrando hoy es técnicamente propiedad robada. Santiago intentó una última jugada desesperada. Esto no puede ser legal. Despidieron a su jefe de operaciones sin causa, sin documentación y sin revisión legal, dijo Jaime, poniéndose de pie. Luego intentaron vender a los inversores sistemas que él construyó y poseía. Eso no es estrategia empresarial, es fraude. Salió, dejando 1.000 millones de pesos en humo y una sala llena de gente mirando los escombros. Me levanté en silencio, me arreglé la chaqueta y caminé hacia la puerta. Al pasar por la mesa del catering, noté que Santiago había dejado atrás su botella de agua motivacional. Afuera, mi teléfono vibró con nuevos correos electrónicos, discusión de adquisición sus términos, oportunidad de asociación, interés de inversión en Contreras Soluciones de Sistemas. 22 años de experiencia, reducidos a desalineación cultural. 6 años construyendo sistemas, descartados como pensamiento delegado. Una cláusula legal cuidadosamente elaborada, activada por pura estupidez. A veces, la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es simplemente estar preparado cuando la incompetencia finalmente se encuentra con la consecuencia. Y dejar que el silencio hable por sí mismo. Porque cuando alguien intenta borrar tu legado profesional con un polo y una tarjeta de regalo para un asador, en realidad solo hay una respuesta: construye algo sin lo que no puedan vivir, asegúrate de que te pertenece y deja que descubran por las malas lo que sucede cuando confunden lealtad con desesperación. Los callados no solo mantienen los trenes en marcha. A veces, somos dueños de las vías. 6 meses después, Santiago Garza trabajaba en una cafetería en San Pedro Garza García, contándoles a los clientes sus ideas revolucionarias para optimizar el flujo de trabajo de los lattes. Su padre vendió Logística Cumbre a mi nueva empresa por una miseria. Mantuve a la mayor parte del personal original, se habían ganado sus puestos por competencia, no por conexiones. La industria se dio cuenta. La experiencia finalmente había triunfado sobre el derecho adquirido, y las noticias viajan rápido en los círculos de la logística. A veces la justicia no es inmediata, pero cuando llega, es completa.